Hoy tenemos el gusto de presentar a Natalia Lorena Guiñazú Alanís, que es licenciada en bioquímica, doctora en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un postdoc en inmunología de la Universidad Nacional de Córdoba, un postdoc en inmunotoxicología de la Universidad Nacional del Comahue, es profesora asociada, investigadora independiente del CONICET, es responsable técnica de proyectos del PUE, es docente tanto de grado como de posgrado, tiene premios y distinciones varias, también tiene una interesante formación de recursos humanos, numerosos trabajos científicos y también tiene trabajos de participaciones en gestión. Bien, digo con ese signo de admiración porque medio que nos gustan más o menos las mismas cosas. La exposición es exposición de embarazadas a plaguicidas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la placenta como herramienta para el biomonitoreo. Bien, Natalia, vamos a tener el placer de escucharte. Es un gusto para mí, para nosotros. Así que cuando vos quieras compartir el Power. Ahí se ve bien. Muchas gracias por la presentación. Sí, lo Perfecto. vemos bien. Ahí está, ahí estoy en presentación. ¿Lo están viendo bien? Perfecto. Porque ¿Sí? vieron que cuando uno empieza a compartir, deja de ver el resto de la gente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nidia, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poderles contar en qué estamos trabajando, en algunos de los resultados que tuvimos a lo largo de los años y un poco a qué estamos apuntando ahora. Bueno, la charla que les voy a dar es la exposición de plaguicidas en mujeres embarazadas que viven en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y la presenta como herramienta de biomonitoreo. Este trabajo, la mayoría del trabajo que les voy a mostrar hoy fue realizado en el Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue, que es un instituto de bipertenencia de CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a empezar introduciendo un poco el término plaguicida para aquellos que no estén familiarizados con el mismo. Según la Organización Mundial de la Salud, un plaguicida es una sustancia o una mezcla de sustancias que está destinada a prevenir, destruir, repeler o mitigar alguna plaga. Y en la charla de hoy vamos a hacer referencia principalmente a los plaguicidas de uso agrícola. ¿Sí? Como les decía, los plaguicidas es una familia muy amplia de compuestos y los podemos clasificar según el ser vivo que van a controlar. Por ejemplo, si queremos controlar malezas serían herbicidas, si queremos controlar insectos serían insecticidas, ¿sí? Los llamamos insecticidas. Hoy vamos a hablar en particular de dos insecticidas. También los podemos clasificar según la familia química a la cual pertenecen, entonces podemos hablar, por ejemplo, de organoclorados, carbamatos, y en el día de hoy vamos a hablar de la familia de organofosforados y de neonicotinoides. En este punto es importante que sepamos también que cada familia de plaguicidas está compuesta por múltiples miembros, ¿sí? Y además también una última clasificación que podemos hacer referencia sobre los plaguicidas es la clasificación según su toxicidad aguda. La Organización Mundial de la Salud los clasifica según la dosis letal 50, ¿sí? Y su peligrosidad en 1A, 1B, moderadamente tóxico o clasificación 2, 3 y U, que son los menos tóxicos. Hoy vamos a hablar de dos plaguicidas, un órgano fosforado y un neonicotinoide, que están clasificados como moderadamente tóxicos por la Organización Mundial de la Salud o como de clase 2. Como les decía, los plaguicidas están diseñados para controlar una plaga. En el caso de los insecticidas, están diseñados para controlar la plaga que son insectos. ¿Sí? ¿Cómo van a controlar esa plaga? Bueno, para poder controlarla van a ser liberados al ambiente. Entonces vamos a tener una fuente de emisión. Dependiendo del tipo de cultivo, ¿sí? Del que estemos hablando,
y del tipo de plaga insecto que queramos controlar, vamos a tener diferentes formas, ¿sí?, de liberar el plaguicida al medio ambiente. En este caso podemos ver que tenemos una pulverización aérea con un avión, también podemos tener pulverizaciones terrestres a través de los tractores o a través de las mochilas, ¿sí?, que son los que vemos en estas imágenes. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se emite el plaguicida para controlar la plaga? Bueno, ya es reconocido que un pequeño porcentaje del plaguicida va a llegar al insecto que quiere controlar. Más bien, la mayoría de ese plaguicida que se liberó al ambiente se va a distribuir, ¿sí? No va a llegar a la plaga, sino que se va a distribuir en el ambiente por las diferentes matrices ambientales. Y acá es donde empiezan a entrar en juego lo que se llaman los medios de transporte. Es decir, una vez, como vemos en esta figura, que el plaguicida se libera al aire, ¿sí?, se va a transportar a través del aire, se volatiliza la atmósfera, en el aire puede transportarse a través del viento, y esto tiene mucha importancia en regiones como Mendoza o Neuquén, donde tenemos vientos muy fuertes que generalmente coinciden con la época de aplicación de plaguicidas, por ejemplo, para los frutales, que es la época de primavera, ¿sí? También tenemos, una vez que el plaguicida decanta así sobre el suelo, si llueve, puede por escorrentía llegar a los cursos de agua superficial, que son los ríos, y también por lixiviación puede llegar a los cursos de agua subterránea, que muchas veces, sobre todo en las zonas rurales, la gente que habita en estas zonas rurales no accede a agua de red, sino que se bebe agua, ¿sí?, subterránea, que puede llegar a estar contaminada con plaguicidas. Entonces, una vez que se emite, que se moviliza, tenemos el riesgo de que ocurra el contacto entre la población y el plaguicida. ¿Cómo van a ocurrir o cómo va a pasar la exposición de las personas con el plaguicida? Bueno, principalmente a través de las distintas matrices ambientales, ¿sí?, el aire, el suelo contaminado o el agua contaminado, sobre todo para uso recreativo en este caso, o si las personas no consumen agua potable y toman agua superficial de río sin tratar o agua subterránea, ¿sí? También puede ocurrir la exposición en los hogares, o sea, no solamente nos vamos a exponer a los plaguicidas y a través del ambiente, sino que también podemos estar expuestos dentro de nuestro hogar. Y en este punto cobra una importancia bastante particular la cercanía a los lugares de aplicación de plaguicidas. Ya está comprobado que mientras más cerca viva la persona de esta fuente de emisión del contaminante, mayor riesgo posee a estar expuesto. ¿Por qué? Porque el contaminante sigue como un gradiente de concentración donde va a estar más concentrado en el punto de emisión, pero a medida que se moviliza por las matrices ambientales, ¿sí?, se va a ir como diluyendo en el ambiente, pero si la persona vive más cerca desde donde se emitió, tiene mucho más riesgo, ¿sí?, de exposición a mayores niveles. Y en este caso, estudios demuestran que en hogares que se encuentran cercanos a estos puntos de emisión de contaminantes, los niveles en el aire del hogar, el aire residencial y los niveles del plaguicida en el polvo del hogar son muchos mayores que en comparación de otra persona, supónganse que vive en una ciudad, no tan cerca del punto de emisión. Por supuesto, también podemos estar expuestos todas las personas a través del consumo de alimentos y agua contaminada. Entonces, las vías de ingreso, ¿sí?, del plaguicida que cobran importancia es la respiratoria y la oral principalmente, y la dérmica un poquito menos. Esta introducción es para contarles un poco cómo es la problemática que nosotros abordamos en el Alto Valle. El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es un alto valle irrigado artificialmente, donde vemos que están las unidades productivas en estas fotos, que son las chacras. En las chacras se cultivan diferentes vegetales dentro de lo que se cultivan principalmente y históricamente, ya hace más de 50 años, es una región muy importante para la producción de frutas de pepita, como es la pera y la manzana. Para controlar las plagas que afectan, ¿sí?, a los frutales de pepita, se utiliza lo que se llama el manejo integrado de plagas, que incluye, dentro de diferentes estrategias, el control químico de las plagas, a través del uso de plaguicidas. Y hoy vamos a hablar de los insecticidas. Vamos a hablar de dos familias que están utilizadas principalmente para combatir la carpocapsa, que es la principal plaga de la pera y el manzano. Las familias de tóxicos que se utilizan, ¿sí?, de plaguicidas, son los organofosforados y los neonicotinoides. Son dos plaguicidas de base neurotóxica, es decir, que su toxicidad
le ejercen a través de un efecto neurotóxico en el insecto, y bueno, y este efecto en el sistema nervioso central de los mamíferos también se ve replicado con mucho menos fuerza con los neonicotinoides principalmente. Dentro de los órganos fosforados que se utilizan en las zonas tenemos al clorpirifos y fosmet, que son dos compuestos diferentes, y dentro de los neonicotinoides que se utilizan tenemos acetamiprid y acloprid. El clorpirifos, como les decía, acá vemos la estructura química, es un órgano fosforado, que es un insecticida y que tiene toxicidad de clase 3. Pero no solamente se utiliza en la zona del Alto Valle, sino que el clorpirifos es el insecticida organofosforado mayormente utilizado a nivel mundial y a nivel nacional, ya que se utiliza para cultivos extensivos también, no solamente ¿sí? para lo que sería la producción de fruta, como vemos en la figura. También vamos a hablar del acetamiprid, que es un neonicotinoide, es un plaguicida mucho más nuevo, ¿sí? Mucho más joven, podríamos decir que los órganos fosforados son una familia mucho más joven, que fue diseñada en un principio para reemplazar a los órganos fosforados. Varios neonicotinoides ya están prohibidos porque tienen toxicidad, son bastante tóxicos para los insectos benéficos como las abejas, pero el acetamiprid es uno de los neonicotinoides que todavía no ha sido prohibido, que el uso está prácticamente permitido en Europa y bueno, Argentina y en otros países, ¿no? Se utiliza para mucho menos cultivos, ¿sí? El acetamiprid para el control de insectos en menos cultivos, pero dentro de los cultivos que se utilizan es el manzano y el peral, también en nuestro país. Es un insecticida neonicotinoide y también es de toxicidad de clase 2, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, una vez introducida la problemática que tenemos en el Alto Valle, que es esta producción hace muchos años intensiva de frutales de pepita, surgió en nuestro grupo de trabajo, teniendo en cuenta que en esta región ocurre la particularidad de que muchas veces las familias, por ejemplo, la familia cuidadora de la chacra, que está compuesta muchas veces por familias tradicionales, de padre, madre, hijos, ¿sí? Vive en la chacra, donde se fumiga, y también tenemos la particularidad de que muy cerca de estas unidades productivas tenemos pequeños pueblos, ¿sí? Que están rodeados de chacras, entonces tienen puntos de emisión, fuentes de emisión de los tóxicos muy cercanos a sus hogares. Y sabiendo que esta localización, ¿sí? En cercanía, es un factor de riesgo, quisimos estudiar qué es lo que pasaba en estas poblaciones, ¿sí? Respecto a nivel de exposición, que vivían en zonas rurales comparadas en aquellas personas que vivían en la ciudad de Neuquén con un nivel de exposición teóricamente mucho menor. Pero además nos interesaba estudiar en estas personas que vivían en zonas rurales, qué es lo que pasaban en estas subpoblaciones que sabemos en toxicología que son mucho más vulnerables a la toxicidad, como son las mujeres embarazadas y los niños. Hoy vamos a hablar solamente de qué es lo que encontramos en las mujeres embarazadas. Este estudio, que es un estudio que venimos llevando hace muchos años, lo realizamos en diferentes grupos, ¿sí? De personas, de mamás embarazadas, mamás que viven en la ciudad de Neuquén, que las consideramos como grupo control, que es un grupo donde teóricamente la exposición a los plaguicidas de uso actual, órganos fosforados y neonicotinoides, es mucho menor que aquellas que viven en zona rural, y de residentes rurales fuimos estudiando diferentes zonas en el área, diferentes mamás embarazadas que vivían en Centenario, Plotier, que son zonas rurales de la provincia de Neuquén, y otras ciudades como Cinco Saltos, General Roca y Cipolletti, que son de Río Negro. Y diseñamos, primero estudiar en estos dos grupos de mamás y comparar qué respuestas teníamos en la placenta en los dos, y también diseñamos el estudio de tal manera de recoger la muestra en la época de aplicación de plaguicidas, que es principalmente en primavera y verano, y en la época, ¿sí? De receso. Entonces diferenciamos la muestra, si la mamá es residente en la ciudad de Neuquén o residente en las zonas rurales, y además diferenciamos la muestra por si es obtenida en la época de aplicación, ¿sí? De los plaguicidas, o si es obtenida en la época de receso de aplicación. ¿Y qué es lo que estudiamos? Ahí tuvimos que definir cómo íbamos a estudiar la exposición. En un principio, como lo primero que estudiamos fue exposición a plaguicidas organofosforados, uno puede estudiar la exposición a través de biomarcadores.
diferentes biomarcadores que van a indicar ya sea la presencia, por ejemplo, del plaguicida parental. Yo quiero estudiar la exposición a clorpirifos, puedo estudiar en la matriz que a mí me interesa la presencia de clorpirifos. Y eso tiene ventajas y desventajas. Como los órganos fosforados son unos plaguicidas que en el organismo sufren lo que se llama una bioactivación metabólica a través del sistema citocromo P450, ocurre una desulfuración oxidativa en este azufre, ¿sí? Se intercambia por un oxígeno, y ahora este compuesto que se llama oxón es el responsable del efecto neurotóxico, ¿sí? Y uno puede, este oxón causa este efecto neurotóxico, en parte inhibiendo lo que se llaman colinesterasa, o son una familia de enzimas que se llaman besterasas, ¿sí? Donde tenemos acetilcolinesterasa, butilcolinesterasa, carboxilesterasa. Y esta inhibición se inhibe lo que se llama el marcador de referencia, que son estas besterasas, y la OMS lo define de esta forma, ¿sí? Entonces yo puedo medir la exposición a través de la medición del plaguicida parental, de los metabolitos de productos de degradación metabólica, por ejemplo en orina de la embarazada, y también a través de la medición de la actividad de esta enzima, que es un marcador de referencia según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Lo primero que medimos fue qué es lo que pasaba con la actividad del biomarcador en sangre materna, de estas mamás a término. Y lo que encontramos es que tanto la colinesterasa plasmática como la eritrocitaria se encontraba inhibida, ¿sí? Que sería esta barra que ven en el medio, en época de pulverización. Es decir, las mamás que viven en zona rural están expuestas a plaguicidas organofosforados en la época de pulverización. Quisimos ver qué es lo que pasaba en la placenta, y en la placenta estudiamos diferentes biomarcadores, y el que encontramos que respondía mejor a la exposición era la carboxilesterasa. En este gráfico mostramos solo carboxil, y encontramos que, de nuevo, la placenta está impactada, ¿sí? También por la exposición a plaguicida, es decir, la mamá está expuesta y el plaguicida llega a la placenta, y en la placenta produce la inhibición del biomarcador de exposición. Cuando estudiamos qué pasa en la sangre de cordón umbilical, nos sorprendió que en realidad no encontrábamos, ¿sí? Inhibición del biomarcador. Que en realidad esa es un buen resultado si uno piensa dentro de lo que es la exposición, porque eficientemente la placenta en este escenario de exposición que nosotros vimos funciona como una barrera y no deja, ¿sí? Que se inhiba en sangre de cordón umbilical la enzima, porque el plaguicida no llega o no se bioactiva. Además, otro marcador de exposición que medimos, que estos son resultados más recientes que todavía no tenemos publicados, es en estas placentas qué pasaba con el nivel de clorpirifos, con el plaguicida parental. Lo que vemos en este gráfico, los redondelitos verdes, ¿sí? Son los niveles de clorpirifos que encontramos en las diferentes placentas. Interesantemente, encontramos niveles más altos en la ciudad de Neuquén de clorpirifos parental que en los lugares rurales, que es lo que ven acá, el tamaño de redondel, que en realidad creemos que, como acá estamos midiendo parental y no bioactivado, podría explicar la diferencia con el biomarcador, pero bueno, esto es un N chiquito, ahora ya tenemos procesadas más de 90 placentas, pero bueno, estos resultados están hechos antes de la pandemia, ahora recién tenemos los otros, no los terminamos de procesar. Además de encontrar clorpirifos en la placenta, quisimos indagar qué pasaba con los plaguicidas organoclorados. Como yo les decía, el Alto Valle de Río Negro en Neuquén es una zona que es frutícola por excelencia hace muchas décadas, más de 50 años. Y así como fueron cambiando, por ejemplo, ahora que se están dejando de utilizar los organofosforados y están utilizando más fuertemente los neonicotinoides, antes se utilizaban los clorados. Entonces quisimos ver cómo era también el contenido de clorados en estas placentas. Y lo que encontramos es que en las placentas rurales, bueno, acá hay niveles mucho más altos de clorados que en las placentas de la ciudad de Neuquén o los controles, ¿sí? Sorprendentemente, algo que nos llamó mucho la atención también es, nosotros estudiamos 16 compuestos entre plaguicidas de uso actual y plaguicidas prohibidos, como los clorados, y encontramos que todas las placentas tenían un mínimo
al menos 6 compuestos, mientras que algunas placentas tenían hasta 11. Este resultado final de los clorados confirmó realmente que la zona rural de residencia es una zona donde los niveles de plaguicidas ambientales son mucho más altos, ¿sí? Y nosotros encontramos una imposición mucho más alta en las mujeres embarazadas. Además, estudiamos, que no les voy a mostrar hoy, otras alteraciones en la placenta, donde encontramos alteraciones en los niveles de óxido nítrico sintetasa endotelial, alteraciones en los niveles de progesterona, menores niveles de progesterona en la placenta término, en las mujeres residentes rurales, disfunción en la cadena respiratoria de la mitocondria en el sincito trofoblasto, diferencias en la actividad y en la expresión de ornitinoide carboxilasa y arginasa en las vellosidades placentarias entre mujeres residentes rurales y mujeres residentes controles, y también encontramos alteraciones en la sangre de cordón umbilical de estos niños que nacían de las mamás residentes rurales, como impactos en la defensa antioxidante, aumento en la fragilidad asmática de los glóbulos rojos y aumento en el índice de daño genotóxico de los linfocitos de sangre de cordón. Para profundizar un poco más qué es lo que estaba ocurriendo en la placenta, que en realidad la placenta para nosotros es un órgano que es sumamente útil para realizar monitoreo, porque es un órgano de origen fetal, es un órgano donde uno puede, al ser de origen fetal, puede pensar que las alteraciones que sufre la placenta pueden ser traspoladas al feto, y que además últimamente se está viendo que muchas alteraciones, ¿sí?, en el funcionamiento de la placenta, que igual el bebé nace sano, ¿sí?, al momento del nacimiento es un niño sano, pueden repercutir en alteraciones en la salud del niño o en la vida adulta. Entonces, nosotros queremos profundizar qué es lo que está pasando, ¿sí?, qué alteraciones están produciendo estos plaguicidas a los que estamos expuestos en los trofoblastos, que es la célula específica de la placenta. Y para eso estamos trabajando con 2 modelos in vitro, principalmente en el laboratorio, de cultivo de trofoblastos, cultivos de trofoblastos de primer trimestre, que son las células HTR8-CBNEO, o trofoblastos de tercer trimestre, que son las células JEC3. Hoy les voy a contar algunos de los resultados que tenemos en empezando a tirar del hilo para ver cuáles son los mecanismos de toxicidad. En la JEC3 encontramos que estas células expresan, ¿sí?, besterasas como acetilcolinesterasa y carboxilesterasa en condiciones basales, y cuando las células JEC3 son expuestas al plaguicida organofosforado clorpirifos, se inhibe la actividad, ¿sí?, tanto de acetilcolinesterasa como de carboxilesterasa, que es lo que vemos en el B. Y este resultado para nosotros primero fue muy interesante porque estábamos replicando lo que veíamos en la placenta, ¿sí?, obviamente en un modelo mucho más simplificado, pero nosotros en la placenta estábamos viendo que la exposición, ¿sí?, a los plaguicidas organofosforados ambiental inhibía, ¿sí?, las besterasas de la placenta, y nosotros in vitro encontramos también inhibición de las colinesterasas por la exposición al plaguicida. Y además nos daba otro resultado, que es lo que estamos estudiando ahora. Habría otra punta de estudio que es, como yo les decía, los órganos fosforados no inhiben por sí mismos besterasas, sino que tienen que ser bioactivados. Entonces este resultado nos está dando la pauta de que las células JEC3, ¿sí?, además de que son un blanco de toxicidad, también son capaces de bioactivar al plaguicida. Entonces eso a nivel toxicológico permite estudiar mucho más profundamente los mecanismos de daño. Encontramos otros resultados, por ejemplo, como que la viabilidad se ve afectada también por la exposición al organofosforado, y que dentro de los mecanismos de toxicidad parecería que el estrés oxidativo sería uno de ellos. Y como yo les contaba que los organofosforados son una familia de plaguicidas más antiguos y que están siendo reemplazados por los neonicotinoides, de hecho clorpirifos a partir de noviembre del año que viene va a estar prohibido en el país. Eso fue una conquista que tuvimos dentro de varios grupos que trabajamos en el país con la toxicidad de los organofosforados, y basándonos también en los resultados que se obtuvieron en otros países.
se logró que se prohibiera clorpirifos a partir del año que viene, justamente por los efectos que tiene a bajos niveles de exposición durante la gestación en los niños, ¿no? Como los órganos fosforados, cada vez algo que veíamos nosotros también es que cada vez se usan menos y están siendo reemplazados por los neonicotinoides, empezamos a estudiar qué es lo que pasaba con los neonicotinoides y la placenta. Y empezamos esta vez por la parte in vitro, y ahora salió el subsidio que nos va a permitir estudiar exposición, a ver cómo está la placenta con los neonicotinoides, y estamos estudiando acetamiprid. Entonces, ese fue en principio. Dijimos, bueno, vamos a estudiar los plaguicidas por los cuales van a reemplazar los órganos fosforados. Pero después también surgió, a medida que diseñábamos el trabajo, que en realidad cuando se libera al ambiente, el plaguicida no se libera el principio activo puro. Nosotros estudiamos en el laboratorio el principio activo puro. Se libera lo que se llaman formulados comerciales. Y estos formulados comerciales tienen un cierto porcentaje, ¿sí?, del principio activo y después un porcentaje que puede ir desde el 80, 40, 50, depende del formulado, por ciento, ¿sí?, de otros componentes o componentes inertes. Se llaman inertes en realidad no porque no tengan actividad, sino porque no tienen actividad específica, supuestamente, contra la plaga a tratar o a controlar. Y en este caso nosotros quisimos estudiar, o sea, considerando eso, que las personas están expuestas a los formulados y no están expuestas al principio activo, qué es lo que pasaba comparativamente en las respuestas de estas células HTR8 frente al principio activo y al formulado comercial. Y lo que encontramos es que el formulado comercial, que es lo que vemos acá con rayitas, es más tóxico que el principio activo, es capaz de inducir estrés oxidativo, ¿sí?, es capaz de alterar la actividad de las enzimas de la defensa antioxidante, como GCT, catalasa, superóxido dismutasa. El estrés oxidativo produce daño a las proteínas, ¿sí?, y a la hiperoxidación de lípidos, y además produce daño genotóxico, que es lo que vimos. Estas son células HTR8 tratadas con acetamiprid, principio activo, o acetamiprid, formulado comercial, y vemos que todas las concentraciones, ¿sí?, del formulado comercial a 24 horas de cultivo son capaces de inducir daño genotóxico respecto al principio activo puro. Entonces, para concluir un poquito de todos estos resultados que les fui contando, las mujeres embarazadas que viven en el Alto Valle están expuestas a plaguicidas de uso agrícola, ¿sí? La placenta está afectada por la exposición a los plaguicidas, no solamente a nivel de biomarcadores, sino a nivel de otros efectos tóxicos que yo les mencioné, aunque no les mostré las figuras, ¿sí? Que la placenta es un órgano sumamente útil que se desecha al momento del nacimiento, pero que uno lo puede utilizar para conocer las exposiciones prenatales que están sufriendo nuestros niños, ¿sí?, a las sustancias que se utilizan en la producción agrícola. Y esta última parte para mostrarles que los trofoblastos son un buen modelo que nos permiten profundizar e indagar qué es lo que le está haciendo la exposición a plaguicidas a la placenta. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado hoy, interesarse por el trabajo, y acá estamos mencionadas muchas de las personas que trabajamos día a día con el proyecto. Y creo que me falta, a ver, Paola Ondarza, que es la codirectora de Piuqué Rodríguez, que son los resultados que ustedes vieron de los niveles de plaguicidas en la placenta. Es una colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Por cuestiones de tiempo es interesantísimo tu trabajo. Hay muchísimas preguntas que podemos hacer, pero vamos a pasar a escucharla a María Cecilia y después que terminamos vemos el tiempo que nos queda para preguntas, porque después de esto también tenemos una conferencia, así que las voy a dejar con las preguntas más tranquilamente al final. María Cecilia, ahora te presento y si quieres vos ir poniendo el power. Bueno, María Cecilia Medaura es fundadora y directora de MICO,
empresa dedicada a la remediación de suelos, es bioquímica, doctora en ingeniería y máster en gestión ambiental, dedicada desde el año 1998 a la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. La profesora investigadora es adjunta de la Cátedra Química General de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo e integró el equipo de investigación junto al profesor Eduardo Ercoli desde 1997. En el año 2006 ganó una beca en la Fundación YPF para profundizar el estudio sobre el tema recuperación de suelos contaminados. En ese proceso se observaron los suelos y se detectó que en los derivados de los hidrocarburos aparecían en forma natural los hongos. De esta manera se inició un proceso de identificación y la posibilidad de estimularlos para producir en contexto de laboratorio para llevarlos a experiencias de campo a gran escala. Desde el año 2013, desde su emprendimiento personal, ha desarrollado la tecnología de biopilas de estimulación fúngica, proceso validado y escalado a nivel industrial, por el que cuenta con la habilitación como operador de residuos peligrosos emitido por la Dirección Provincial de Ambiente de la provincia de Mendoza. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido como mucho. Estoy con este temita. ¿De presentar? Perdón. Recién lo tenía antes, había estado practicando. Apretaste, entras en el cuadradito y no te da bolilla. Lo tengo abierto. Ahí no se ve, ¿no es cierto? Ahí No, donde vos todavía. te ves, donde dice presentar ahora, te parás ahí. Cuando tocas ahí se va a abrir y te va a decir ventana. Y ahí elegís el PowerPoint que lo tenés que tener en la pantalla. Bien. A ver si sale. Gracias. Bueno, ahí creo que está, ¿no? Sí. Bueno. Bien, ahí está. Bien, me ha costado un poco hacer un resumen o dónde enfocarme para que sea atractivo el tema para investigadores de la envergadura de todos ustedes, y siendo que estoy un poco alejada del tema de la investigación, del tipo del trabajo de la investigación, porque desde el año 2013 trabajo en servicios para la industria y he llevado en forma paralela los trabajos de investigación con unos investigadores españoles del grupo del IRTA de Barcelona y del UFZ de Alemania. Y ellos han seguido haciendo la parte de la investigación, sobre todo en cuanto a la ecología microbiana. Y entonces quería ver de compaginar, presentarles algunos resultados de lo que he obtenido a escala grande con este servicio que estoy prestando, y por otro lado, adentrarnos un poquito en el tema de la ecología microbiana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me sale. Generalmente, como todos ustedes sabrán, cuando hablamos de bioremediación nos referimos al uso de procesos biológicos para degradar, romper, transformar o romper contaminantes del suelo y del agua. Yo voy a trabajar en esta exposición principalmente en contaminantes del suelo y particularmente hidrocarburos del petróleo. La bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo tiene muchas ventajas, pero también presenta muchos desafíos debido a la heterogeneidad del ambiente, la concentración variable de los contaminantes y diversas condiciones extremas de los ambientes donde se encuentran estos suelos contaminados que afectan el proceso. La tendencia de las fracciones de hidrocarburos pesados a adherirse a las partículas orgánicas y minerales del suelo, y este proceso se llama envejecimiento, reduce la biodisponibilidad para los microorganismos y en consecuencia dificulta la eficiencia de la bioremediación. Y como resultado, las tasas de remoción o de biodegradación disminuyen y se quedan los suelos con concentraciones finales de estos hidrocarburos, fundamentalmente de las fracciones pesadas de los hidrocarburos del petróleo, sin
poder remediarse o removerse, y el mayor problema es que quedan en concentraciones superiores a las establecidas por la legislación para ser considerado un suelo limpio. Y este escenario es bastante común en los suelos donde se inician los tratamientos con una concentración inicial de hidrocarburos. Y en estos casos, los compuestos más recalcitrantes a la biodegradación, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que tienen elevado peso molecular, sobre todo los que tienen más de 3 anillos bencénicos. Hay otra fracción de los alcanos pesados, que es la fracción alifática saturada con longitudes de cadena de carbono que van entre carbono 30 y 40, y una fracción del petróleo que se llama la fracción no resuelta, que son mezclas complejas de hidrocarburos saturados de alto peso molecular, y estos suelen quedar en concentraciones elevadas. La mala biodegradación de los hidrocarburos contaminantes en las condiciones del suelo en general se relaciona más con una limitante a la biodisponibilidad y a las condiciones ambientales adversas, más que a la falta de la presencia de una microbiota con capacidad de biodegradación. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones se han centrado en los microorganismos que tengan la capacidad de remover o de biodegradar esos hidrocarburos en esas condiciones extremas que limitan su crecimiento y desarrollo. Por eso, los estudios de los últimos años han demostrado la ventaja que tienen los hongos en este sentido sobre las bacterias para la biodegradación de los hidrocarburos y en particular para los de elevado peso molecular. Los hongos son los primeros microorganismos degradadores que aparecen ante la presencia de algún compuesto orgánico en el ambiente, ¿no? Sabemos que son los primeros degradadores ante la presencia de algún cuerpo, de algún fruto que tenga que degradarse. Entonces, son los más abundantes en el ambiente. Representan entre el 50 y el 75% de la biomasa microbiana del suelo. Este reino de los hongos comprende una gran variedad de taxones que expresan distintas morfologías que van, como lo vemos en la fotografía, desde levaduras unicelulares a grandes organismos multicelulares formados por redes interconectadas complejas de filamentos muy pequeños que se llaman hifas y que componen cuerpos mayores que se llaman micelios. Lo que vemos en la fotografía son levaduras, los dos de arriba son los hongos de la podredumbre blanca que han sido... Perdón, Cecilia, se está viendo la diapositiva 3. Ay, y yo no le he movido. Y yo veo esta, la de los microorganismos. No, estamos viendo la de las montañas con los No, suelos. desafíos. Claro. Claro. Ahora sí. Ahora se ve lo que traen. Lo que pasa es que no está en pantalla completa, entonces la tenés que pasar. Yo lo tengo en pantalla completa. Ah, pero se veía como la presentación del ¿Y ahora? Sí, no estaba presentado el Power. Pantalla completa. Yo Ahora doy clase sí. con Meet y para que no se te trabe la pantalla a vos y que vos ves que pase y nosotros no vemos, tenés que compartir como compartí yo, que es pantalla, toda tu pantalla, Exacto. y ahí abrís la presentación, porque si no se te va a ya trabar ven. igual, de nuevo. A ver si lo hacemos de nuevo. Desde compartir una... Compartir, No. Digo, Todo presentar también. ahora. Presentar ahora. Sí. Luego, cuando se abre una ventana donde está, elegí la ventana donde tenés tu PowerPoint. No. No, toda tu pantalla. O toda tu pantalla. Completa, vuelvo a ver esta misma. Si pongo una ventana, ahí sí veo la presentación. Pero Mira, nosotros toda tu pantalla, vas a ver, ahí compartís tu pantalla con nosotros. Yo voy a ver y todos vamos a ver lo mismo que vos ves. Ujú. Y ahí es como que vos usás tu computador y vas directamente al PowerPoint y la ponés compartir. A mí, A ver, si no, de la otra forma se me trababa siempre cuando daba clase, vieron que yo compartí toda la pantalla. Sí. Bien, Sí, sí. entonces desde pantalla completa, sí. Presentar toda tu pantalla. pero solo tengo la opción de poner cancelar ahí. No está activada. La tenés que cliquear solamente y se te pinta en azul.
Compartir. Cecilia, Bien. fíjate, Bien. anda. Y ahora, ahí. Ahí Ahí está. está. Ahí Ahora estaría. Bien. Ahí está. Ay, Ahí está bueno. compartiendo. Y ahí se Gracias. ve completo. Gracias. Muy Qué bien, alivio. Bueno, entonces tenemos las levaduras y los hongos que vemos arriba, en las dos fotos de arriba, son los llamados hongos de la podredumbre blanca. El de la izquierda se llama Pleurotus ostreatus y el otro, bueno, ahora ya no me voy a acordar. Estos hongos son ampliamente estudiados en el norte de Estados Unidos y en Europa. Y no los tenemos acá en la Argentina. Hay muy poquitos en los bosques, pero no en los campos donde están los suelos contaminados, justamente. Y los que sí hemos encontrado y que en principio pensábamos que no tenían ninguna importancia en cuanto a la biodegradación y a la bioremediación, eran los hongos filamentosos. Estas imágenes de los hongos que vemos abajo son los que yo logro desarrollar en estos procesos de bioremediación. Les comento así un poco anecdótico. Cuando yo empecé con este estudio en el 2008 y fui con estas cepas a España, en realidad me los despreciaban un poco y me decían, no, estos no van a servir porque tenemos que buscar a estos de cuerpo blanco, los grandes, y estos crecen en cualquier ambiente, no van a servir. Y resulta que en los últimos estudios de estos últimos años se han volcado al estudio de este tipo de hongos, de los filamentosos, y que son los que crecen en la mayor cantidad de ambientes, sobre todo en las condiciones como las que tenemos acá. Donde se encuentran los suelos contaminados tenemos baja humedad, alta salinidad y bueno, casi nada de lluvia, lo que genera una humedad muy baja. Y sin embargo, estos organismos pasan de ese estado filamentoso a levaduras en muy poco tiempo. Y en cuanto encuentran un poquito de materia orgánica para degradar y un poquito de humedad, se expresan y expresan todo su potencial enzimático. Entonces, ha sido la base de todo este trabajo que vengo llevando. Podríamos numerar las ventajas de los hongos sobre las bacterias, particularmente para la biodegradación de hidrocarburos de alto peso molecular en los suelos debido a la riqueza de las especies y la abundancia de los hongos que con frecuencia se relaciona con una diversidad sustancial y la funcionalidad bioquímica, es decir, aparecen justamente en los lugares donde son necesarios. La naturaleza es maravillosa. Los hongos saprofíticos, que serían esa finalidad o esa actividad funcional con la que aparecen, juegan un rol significativo en la descomposición, secuestración y producción de la materia orgánica. Por ejemplo, son ricos en la producción de enzimas ligninolíticas, que es la base de todos los productos de la madera, de lípidos, de carbohidratos y de proteínas. Y esto lo hacen mediante la secreción de enzimas de baja especificidad. Es decir, ellos liberan esas enzimas al ambiente que son inespecíficas para degradar la materia orgánica, pero coincide que la estructura de la lignina y de la mayoría de las estructuras de los cuerpos, de lo que nosotros llamamos materia orgánica de origen vegetal o animal, tiene una estructura similar a la estructura de la lignina. Entonces, ellos al liberar esas enzimas ayudan a liberar también estas enzimas rompen los hidrocarburos de elevado peso molecular, fundamentalmente los anillos bencénicos. Y así es como rompen los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son justamente un problema en estos suelos contaminados con hidrocarburos pesados, como es la mayoría del petróleo en el sur de Mendoza y en el norte de Neuquén. Un hidrocarburo muy pesado. Estas enzimas son lacasa, lignina peroxidasa y manganeso peroxidasa. Por otro lado, estos organismos son osmo
y serotolerantes, que esto les confiere una capacidad de crecer en ambientes extremos y fluctuantes. Pueden crecer a bajas presiones parciales de oxígeno. Si bien siempre se han considerado los hongos como organismos aeróbicos, hay numerosos reportes, y yo lo he podido comprobar en los procesos a gran escala, de que pueden vivir en ambientes anóxicos prácticamente, y que la mayoría de esas transformaciones catabólicas de los hidrocarburos pesados se llevan a cabo con mayor efectividad en anaerobiosis. Soportan o sobreviven en temperaturas que van desde los 5 grados bajo cero hasta los 60 grados Celsius, y pueden adaptarse a valores de pH del ambiente desde 1 hasta 9. Por otro lado, la capacidad que tienen estos hongos filamentosos como para formar esas redes miceliales, que en general son hidrófobas y que les permiten cubrir grandes hectáreas de suelo y mejoran así el acceso a los contaminantes de los y fundamentalmente de estos hidrocarburos. Y estas capacidades son de particular interés en el caso de los aromáticos policíclicos de mayor peso molecular, cuando hablamos de que tienen 4, 5, 6 anillos bencénicos, porque estos hidrocarburos son menos solubles en el agua. Entonces, se absorben fuertemente sobre la superficie del hongo, y a la vez el hongo puede llegar a ellos porque puede desplazarse grandes distancias. Y en este sentido, la biodegradación de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos está bien documentada, incluso en suelos contaminados con estos hidrocarburos envejecidos. Los hongos se adaptan muy bien a la heterogeneidad del hábitat y crean nichos. Ellos crean un ambiente adecuado para la biodegradación de los contaminantes. Por eso se los considera como ingenieros de los espacios. Los ecólogos los denominan así. Estos hongos actúan creando estos hábitos porque tienen la capacidad de traslocar y liberar dentro de las hifas los contaminantes y romperlos enzimáticamente en compuestos de menor peso molecular que son fácilmente atacados por las bacterias. Esto se produce dentro del cuerpo del hongo, como lo vemos en la fotografía. Introducen mediante la formación de vacuolas estos hidrocarburos de alto peso molecular. Ahí actúan una buena cantidad de enzimas, estas enzimas oxidativas, rompiendo los anillos de mayor peso molecular y haciendo entonces estos hidrocarburos ya lineales y de cadenas más cortas disponibles para las bacterias. Lo que vemos en esta fotografía en color rojo es fenantreno, que está marcado dentro del cuerpo del hongo, y los que se ven como puntitos o células de menor tamaño son bacterias, y se produce un proceso simbiótico dentro del cuerpo del hongo. Y de este modo se los ha llamado como no carreteras, sino como tuberías, esta función de los hongos. Por otro lado, el hongo, al poder acceder a lugares donde hay agua, lo transporta dentro de su cuerpo, y de este modo, en este agua también disuelve compuestos que resultan como nutricionales para las bacterias. Y a la vez las bacterias pueden desplazarse por el interior de estos hongos. Y es decir, que movilizan también una amplia gama de contaminantes que son hidrofóbicos, segregando también algunas sustancias que actúan como tensioactivos y que ayudan a la biodisponibilidad de los hidrocarburos para el resto de otros hongos y
para su propio metabolismo y para la degradación por parte de las bacterias. También hacen otro proceso, que es que actúan como carreteras o como avenidas para las bacterias, porque les permiten dispersarse y a la vez les dan un soporte para poder acercarse a otras bacterias con las cuales hacen una transferencia horizontal de genes y asegurar su persistencia en el ambiente y su supervivencia, y a la vez las protege de la predación de otras bacterias. Esto está bien documentado, como lo vemos en estas fotografías, y en esta segunda fotografía también vemos las esferitas de color verde serían las bacterias, y estas fotografías se toman en el tiempo y puede verse cómo se desplazan las bacterias utilizando a los hongos como avenidas o como carreteras. En cuanto a la biorremediación de suelos, cuando se habla del uso de hongos, nos referimos a micorremediación. Y habrían dos estrategias básicas. Una es la micoaumentación o la bioaumentación fúngica, que consiste en el cultivo de algunas cepas fúngicas que se tienen aisladas y a las que se les ha probado su capacidad catabólica de los hidrocarburos y que después se llevan a campo, o por otro lado es hacer una micoestimulación, como se hace con el agregado de nutrientes específicos para el desarrollo de los hongos. En mi experiencia profesional he trabajado mucho con la micoestimulación. Para ello generó un ambiente o un proceso similar al compostaje de suelos contaminados, es decir, utilizo materia orgánica rica en azúcares en principio y en material lignocelulósico, que mezclado con el suelo permite el aporte de nutrientes para disparar el desarrollo de esa microbiota fúngica autóctona del suelo, y el material lignocelulósico que aportan los residuos como el acerrín, la madera, los estiércoles o guanos, sirven de soporte, dan aireación y a la vez que aportan una buena cantidad de bacterias y de otro tipo de microorganismos. Quería comentarles y mostrarles los resultados de un desarrollo experimental de cómo fue que llegamos a esto, de evaluar la bioaumentación fúngica, pero con la particularidad de utilizar cepas autóctonas. Es decir, tenemos un suelo contaminado en un sitio en particular, haciendo uso de la grandeza de la naturaleza, de que pone en ese lugar en particular organismos con la capacidad de degradar esos contaminantes del sitio y organismos que se adaptan a las condiciones del ambiente. Obtenemos esos microorganismos, los cultivamos en laboratorio, aumentamos su masa, algunos evaluamos su capacidad enzimática y después nuevamente lo llevamos al suelo. Esa fue la idea original del trabajo de bioaumentación fúngica. Entonces, en esta experiencia que voy a presentarles, lo trabajamos a escala pequeña, con ensayos de microcosmos de 5 kilos de suelo, con sus réplicas, y de este suelo que lo obtuvimos de una refinería de petróleo, donde los suelos son contaminados con grandes concentraciones de hidrocarburos pesados, muy ricos en los aromáticos policíclicos, y la particularidad de este suelo es que ya había sido tratado previamente con una técnica clásica de biorremediación que era land farming. Entonces,
¿Qué hicimos? Aislamos los hongos a partir de esos suelos contaminados, les evaluamos la actividad enzimática, evaluamos su potencial degradativo de HAP in vitro. Una vez que obtuvimos esos inóculos, armamos los microcosmos con la bioaumentación, comparándolo con la bioestimulación, para lo cual solamente utilizamos nutrientes, agua y algunos fertilizantes para suplementar las fuentes de nitrógeno y de fósforo. Después de la incubación, que fue por 120 días, cuantificamos los hidrocarburos totales del petróleo, hicimos una discriminación por las fracciones de los alifáticos, los aromáticos, y seguimos durante el proceso también mediante cultivo microorganismos heterótrofos totales, degradadores de hidrocarburos en general y los degradadores de HAPs en particular. Finalmente hicimos un estudio toxicológico del suelo utilizando el test de microtox, perdón. En cuanto a la caracterización del suelo inicial, el dato importante acá es que el contenido de HTP, que son hidrocarburos totales del petróleo, era de 45.000 miligramos por kilo, lo que es bastante elevado. En un proceso de biorremediación tenemos que bajarlo para que se considere limpio por debajo de 10.000 miligramos por kilo. Un 45.000 es un valor mediano a alto. Vemos que en cuanto a las fracciones hidrocarbonadas, tenemos una escasa contribución de las fracciones livianas, porque este suelo ya había sido tratado, y la contribución más importante está en los hidrocarburos con longitudes de cadena superiores a los 32 a 35 carbonos, y queda un residuo que es no cromatografiable con carbonos superiores a los 35, que es bastante importante. En cuanto a los hidrocarburos aromáticos, en este suelo en particular había fenantreno, que tiene 3 anillos bencénicos, pireno, benzoantraceno y criseno, que tiene 4 anillos bencénicos, y de los más recalcitrantes teníamos benzofluoranteno, benzoapireno, que es con el que se han hecho la mayoría de los estudios ecotoxicológicos de biorremediación, y los ensayos de riesgos ambientales se usan siguiendo el benzopireno, y benzoperileno, que también tiene 6 anillos aromáticos. Estos hidrocarburos estaban en concentraciones bastante elevadas, y bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, aislamos de este suelo 12 cepas fúngicas que observábamos como diferentes. Después todas crecieron en medios comunes para el desarrollo de hongos, y de esas 12 solamente una tuvo la capacidad de crecer sobre un medio con fenantreno como única fuente de carbono, que es esta plaquita más clarita que tenemos acá. Con esa cepa que creció allí es justamente un fusarium que se evaluó mucho, y con ese fusarium se hicieron los estudios que mostré más temprano, las fotos de la formación de las tuberías y de las avenidas en su forma funcional. Se hizo el screening de la actividad enzimática, se evaluó la actividad lacasa, peroxidasa, monoxigenasa y manganeso peroxidasa. ¿Cómo se hace esto? Se utilizan medios de cultivo donde se ponen colorantes que si el hongo tiene la presencia de esa enzima, le genera un cambio en el medio de cultivo. Como estamos viendo acá en las imágenes de la izquierda, las cepas aisladas positivas son las que generan ese halo de color azul alrededor de ese medio de cultivo. En función de esto pudimos ver justamente estos 2 especímenes que son los que más hemos estudiado después, que son
Fusarium oxysporium y Ulocladium, que fueron positivos para la actividad de la casa, polifenol oxidasa y manganeso peroxidasa. Cuando se hizo una identificación de estas cepas fúngicas aisladas por secuenciación y se les evaluó la actividad ligninolítica, se vio que la mayoría de ellos eran organismos, como les comentaba anteriormente, de crecimiento rápido, se les llama estrategas R en ecología microbiana, y son Penicillium, Ulocladium, Aspergillus y Fusarium. Este Fusarium fue ampliamente estudiado y coincidió en estos últimos 8 años que otros grupos de investigación de Europa, unos de República Checa y de Suiza, estaban trabajando con otra especie de Fusarium y de forma similar. Habían empezado obteniéndolo del suelo y con la particularidad de que por ser tan ubicuo y a la vez ser un hongo de estos filamentosos, en principio le tenían un poco de desconfianza, pero después resultó que es un buen degradador. Bueno, tenemos una imagen de los ensayos de microcosmos. Hicimos bioaumentación, que consistía en agregar al suelo un inóculo formado por una mezcla de todas esas cepas aisladas en las mismas cantidades. Eso se trabajó muy cuidadosamente, se agregó agua y nutrientes. Y el ensayo de bioestimulación, al suelo se le agregó agua y nutrientes solamente. Por supuesto, siempre se trabaja con el control de suelo seco, suelo contaminado, y que se sometió a las mismas variaciones de temperatura y el mismo tiempo, 120 días a temperatura ambiente. Los resultados que obtuvimos, bien, en cuanto a la evolución del contenido de hidrocarburos totales en los suelos, vemos que el ensayo de bioaumentación fúngica fue el que presentó mayor biodegradación de los hidrocarburos. El ensayo de bioaumentación también tuvo una degradación importante, pero no tan marcada como el de bioaumentación fúngica. Esto después vamos a ir a ver las fracciones de los hidrocarburos alifáticos antes de llegar a la conclusión. Me estaba adelantando. Bien. Si se puede, anda cerrando porque Bien. el tiempo es muy tirano, tristemente. Sí. Bueno, básicamente lo que le quería mostrar que hubo una gran diferencia en la degradación de todas las fracciones de los hidrocarburos y en particular de los hidrocarburos aromáticos, que eran los que más nos interesaba. Fíjense, tenemos el ensayo de bioaumentación más clarito, el de bioestimulación oscuro, y estos hidrocarburos, que son los de 5 y 6 anillos bencénicos, fueron extensamente degradados mediante el ensayo de bioaumentación en contraste con el de bioestimulación. El resultado de los ensayos ecotoxicológicos demostraron que el suelo tratado por bioaumentación llegó a tener a los 120 días una calidad ecotoxicológica como un suelo limpio de la zona que se utilizaba como contraste, mientras en el otro aparecieron aparentemente metabolitos tóxicos que lo hacían un suelo tóxico todavía. Las bacterias, en estos recuentos de microorganismos que hicimos a lo largo del proceso, notamos que en el proceso de bioaumentación se expresaron más los microorganismos cultivables, tanto heterótrofos como los degradadores de alifáticos y de HAPs, en contraste con el ensayo de bioestimulación, donde el estímulo fue mucho menor. Es decir, que la presencia de hongos, esa bioaumentación que provocamos, aumentó la expresión de bacterias y con su actividad degradadora, que se tradujo en un descenso más marcado de todas las fracciones de hidrocarburos, en particular de las fracciones de mayor peso molecular.
Vamos a ir rapidito acá, tenía un montón como para decirles, y era mostrarles un perfil de las poblaciones bacterianas no cultivables del suelo contaminado. Vemos que tenía algunas especies bacterianas, que son estas franjas que podemos ver, que con el proceso de bioestimulación aparecieron otras más y que las que estaban como degradadoras se incrementaron. Y lo más curioso es que en el ensayo de bioaumentación esto se ve más marcado todavía y que aparecen especies o bandas que después fueron identificadas como microorganismos que habían sido identificados previamente en otros estudios como poderosos degradadores de hidrocarburos. Como conclusiones, podemos decir que la bioaumentación fúngica mejoró la degradación de los hidrocarburos de elevado peso molecular y en particular los HAPs de 3 y hasta de 6 anillos bencénicos, que eso es algo que no se puede lograr con los procesos donde se estimula el desarrollo de bacterias solamente. La degradación de los hidrocarburos causó una disminución de la toxicidad hasta niveles de un suelo no contaminado. De las 12 cepas aisladas, 4 tenían capacidad ligninolítica, es decir, que si nos enfocábamos solo en la capacidad ligninolítica, pensando en esos hongos de cuerpo grande y como que los demás los podíamos despreciar, nos íbamos a equivocar. Es decir, teníamos 8 cepas que no tenían actividad ligninolítica, sin embargo, la degradación fue bastante intensa. Es decir, tendrán otras enzimas que habrá que evaluar, pero no las lignolíticas. Las cepas aisladas corresponden a estrategas R, estos de crecimiento rápido. No todas demostraron capacidad de desarrollarse en medios de cultivo con HAPs como única fuente de carbono, lo que nos indica que la necesidad de contar con otras fuentes hidrocarbonadas para el desarrollo y la expresión de los mismos en estos procesos de bioremediación. En el suelo contaminado existe una población eubacteriana y fúngica adaptada a la matriz del contaminante, es decir, en los ambientes naturalmente aparecen estos microorganismos. Los estudios moleculares evidenciaron la presencia de microorganismos no cultivables de interés y la bioaumentación fúngica, aunque no sea degradadora específica, causó un cambio poblacional eubacteriano y fúngico selectivo, dependiendo del tratamiento y del tipo del proceso. Y esto nos permite concluir que las diferencias con respecto a los ensayos de bioestimulación clásica demuestran las potencialidades del uso de hongos para degradar hidrocarburos de alto peso molecular y en particular para utilizarlos en general en bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos pesados. Bueno, muchísimas gracias por su atención a todos. Bueno, los trabajos de ambas expositoras han sido realmente riquísimos. Hay como para muchísimas preguntas. María Cecilia, ¿podés sacar el Power? Bien. Ahora, con el horrible tiempo tan tirano, como que muchas preguntas no le podemos hacer, aunque sea una pregunta cada una, y después les agradecería, si a ustedes les parece bien, pongan su mail, lo escriben, porque yo estoy segura que les van a quedar preguntas. Incluso esa placenta me dejó con el estrés para seguirle preguntando, pero me la voy a guardar porque hay una conferencia a la que los voy a invitar que se queden, que asistan, una conferencia antes de los póster, es por ello que nos tenemos que acelerar. Bien. Si alguien quiere preguntar algo, es ya. Ahí está el correo de María Cecilia. Natalia, si quieres poner tu correo. Ah, ya está. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta?
A mí me gustaría hacer un comentario a Natalia, que me encantó la exposición, me encantó y a la vez me iba pensando, iba imaginando, porque estoy trabajando en Neuquén justamente y la materia orgánica que utilizo para la estimulación de los hongos es la pasta de manzana y de peras que surge de la industria de esa zona. Y todos esos lugares que mencionaste son los que he recorrido A ver en la qué búsqueda. plaguicidas tiene la pasta. Y ahora pensaba, en ese proceso de biorremediación también habrá ruptura de todos estos compuestos. No, y además porque son Sería orgánicos interesante por también. ahí. Orgánicos Sí, y algunas estructuras, viste, que tienen cíclicas, o sea, no son como los hidrocarburos sí. aromáticos policíclicos, pero son ¿Qué orgánicos. les Y, hace? claro, Yo las por pongo en eso, bueno, contacto, viste, chicas, a te Natalia y sirven María para Cecilia. biorremediar plaguicidas también, estaría buenísimo. Sí, es probable. Bueno, muchacha, en este mismo lugar es la otra conferencia. Así que, habiendo dado sus mails para aceptar toda pregunta que esté en medio del camino, lo de ustedes es muy interesante, son mundos totalmente distintos que en una de esas le encuentran el perfecto lugar común. En este mismo lugar vamos a proceder a una conferencia, así que les invito a quedarse. Con mucho gusto, Lorena Sí. Celina Luna va a presentar a la expositora